unos días empezamos el tema de Git y vamos a ver los conceptos de proyecto, directorio y versión. Git es un gestor de proyectos software que desarrolló Linus Torvalds, el creador de Linux, que se ha convertido en una referencia. Lo diseñó para soportar desarrollo distribuido porque cada desarrollador trabaja de forma independiente en su propio repositorio. Cuando necesita, lo sincroniza con el que quiere. Normalmente eso se hace, la sincronización se realiza respecto a un repositorio de referencia y ese es un repositorio que se acuerda entre los miembros de un proyecto. Cualquiera puede ejercer de repositorio de referencia siempre que los desarrolladores lo utilicen como tal. Es enormemente versátil. Si quieren más información, tienen en este URL tanto tutoriales como un libro electrónico que es bastante claro y bastante bueno. Para entender cómo se gestiona un proyecto hay que tener muy claro que un proyecto se suele gestionar en un directorio o carpeta, que es un directorio que se reutiliza, si ya tenemos ahí algo para un proyecto, que se crea al comenzar un proyecto, y es en este directorio donde guardamos todo lo relativo al proyecto, sus ficheros, imágenes, documentación, cualquier cosa, de forma que en esa carpeta, digamos, tenemos un objeto, digamos, que contiene muchas cosas, que es nuestro proyecto. Las carpetas o los directorios se pueden manejar de dos formas en los sistemas operativos actuales. A través del explorador de ficheros, que es este formato gráfico visual, que es el que manejamos habitualmente, pero también a través del terminal de comandos, que son las ventanas de comandos que existían en los primeros ordenadores de time sharing, de interactivos, y que permiten ejecutar comandos tecleándolos en la línea del comando de la shell que nos está atendiendo y ejecutarlos. Vamos a ver cómo funciona el terminal de comandos, porque para manejar Git es conveniente manejarlo a través de estas dos vistas, tanto del terminal de comandos como del explorador de ficheros. Cuando nosotros queremos ejecutar un comando, lo que tenemos que hacer es teclearlo. Aquí este es el primer comando, pwd, que es el Processor Working Directory, que lo que nos devuelve es el path, la ruta al directorio de trabajo que tiene asociado esta ventana de comandos. Toda ventana de comandos, todo terminal de comandos tiene asociado un directorio de trabajo y cuando ejecuta los comandos los ejecuta sobre este directorio de trabajo. Por eso cuando damos pwd nos da el URL. Este es el URL desde el directorio raíz de mi ordenador. Estos directorios, que están separados entre barras inclinadas, son equivalentes a los directorios que pueden aparecer aquí en la parte de abajo de una ventana, porque estos son dos vistas de lo mismo, de alguna forma. Si este directorio estuviese vacío, nosotros ejecutamos el comando ls, que es list directory, pues nos listaría el contenido. Como está vacío, no aparece nada, no responde nada, simplemente nos devuelve el prompt de la siguiente línea para teclear otro comando. Si ponemos ls-a, la opción "-a", que es "-all", es decir, listamos cualquier cosa, entonces nos sale el punto y el doble punto. El punto es el mismo directorio y el doble punto es como en terminología de directorios del sistema se referencia el directorio anterior en la ruta. Porque estos directorios existen siempre. El sistema operativo también tiene otros directorios, como el directorio gitignore, que manejaremos, que empieza por punto, que es .gitignore, que son directorios que normalmente no se ven cuando se hace un list de los habituales y que utilizando esta opción sí podemos visualizar. Vamos a crear un primer elemento dentro del directorio, que es la carpeta o el directorio project1. El momento esto lo creamos con el comando mkdir, lo tecleamos, mkdir viene de make directory, mkdir project1, y entonces se nos crea el directorio. Si nosotros hacemos un ls ahora, pues ya sí que nos aparecerá un objeto, project1. Esta visión que tenemos aquí del explorador de comandos corresponde con el estado del directorio de trabajo de este terminal de comandos en este momento de aquí, cuando se ha creado ya este elemento, la carpeta project1 o el directorio project1. Si nosotros ahora hacemos un ls-a, tendremos tanto project1 como la carpeta anterior, como el punto que identifica la misma carpeta, que es esta de aquí. Ahora podemos cambiar el directorio de trabajo, que se cambia con el comando cd, change directory, y lo que hace es pasarnos a un directorio de trabajo
que es este nuevo que hemos referenciado aquí a través de un URL relativo, si se fija. Las rutas, no son URLs, son rutas en la estructura de directorios del sistema operativo. Las rutas relativas son siempre respecto al directorio de trabajo, porque los objetos que manejan los comandos que nosotros tecleamos aquí se referencian a través de la ruta que los identifica en el sistema de ficheros. Project 1 es pues este directorio aquí, que aquí vemos gráficamente, y cuando hacemos CD a Project 1 lo que hacemos es meternos aquí dentro. El directorio de trabajo pasa a ser este. Por eso, si ejecutamos el comando pwd, Processor Working Directory, obtenemos este path absoluto, esta ruta absoluta que va desde el directorio raíz de mi ordenador por todos estos directorios hasta Project 1, que se ha añadido aquí porque hemos pasado a estar dentro, es decir, este directorio se identifica por la misma ruta que el que lo contenía, añadiéndole al final el nombre de este directorio. Bueno, así es como se maneja, digamos, un terminal de comandos con su directorio de trabajo asociado, que nosotros normalmente vemos en un sistema operativo a través de una ventana gráfica que se denomina explorador de ficheros o Finder en Mac. Tiene diversos nombres. Aquí se muestran los objetos que contiene, estos que aparecen cuando nosotros hacemos un ls, como objetos gráficos, sobre los que podemos hacer clic con el ratón. Si nosotros hacemos clic en este objeto, se nos hace un ls en modo gráfico, en modo Finder. Entonces tenemos el directorio y se nos muestran los objetos, el contenido que tiene ese directorio. En las ventanas de comando, que son mucho más usables, están pensadas para interaccionar a través del ratón, cuando hacemos clic con el ratón en los objetos, se ejecuta un comando que está predefinido para cada uno de los objetos. Es equivalente a teclear el comando predefinido aquí en el terminal de comandos. También podemos ejecutar otros comandos cuando con el botón derecho del ratón sacamos un desplegable donde aparecen todos los comandos que se pueden ejecutar, seleccionamos uno y los podemos ejecutar. Eso es equivalente a teclear el comando y ejecutarlo aquí dando a retorno de línea como hacemos en el terminal de comandos. Bueno, entonces ya tenemos, empezamos a ver que un proyecto es un directorio y es todo lo que está contenido en ese directorio. La historia de un proyecto es la historia de cambios en el directorio del proyecto, de forma que, pues empieza con una versión en la cual se meten unos directorios, luego, digamos, se van haciendo cambios y en un momento se guarda otra versión o commit. Las versiones o commits son puntos en la historia del proyecto que pueden ser restaurados o reconstruidos. En esta segunda versión se supone que se ha cambiado, se ha hecho una modificación que se representan así del fichero A y del fichero C, pero que el fichero B permanece inalterado. Entonces, al guardar la versión, se guardaría aquí las modificaciones de este fichero, se diría que está inalterado, y las modificaciones de este fichero. Y así sucesivamente vamos guardando versiones a medida que hacemos cambios, donde lo que guardamos en cada versión es las diferencias respecto a la anterior. Las versiones que hemos guardado pueden ser reconstruidas o restauradas o descongeladas, como se dice, cuando se necesite, si tenemos un sistema de gestión de versiones, como el que estamos viendo aquí. ¿Cuándo debemos consolidar una versión? Pues debemos consolidarla lo más frecuentemente posible, pero sin generar un número tan grande de versiones que esto se transforme en inmanejable. Se recomienda que las versiones sean frecuentes para facilitar el mantenimiento y la legibilidad, porque es muy difícil prever a qué versión va a haber que volver. Entonces conviene que los cambios, las versiones, tengan pocas diferencias una de otros, que estén muy relacionadas con la introducción de una funcionalidad concreta, de forma que sepamos en qué paso hemos introducido cada una de las versiones. Pero que nunca acumulemos muchas funcionalidades en uno de los pasos, es decir, entre una versión y otra, porque entonces es muy difícil separarlas entre sí. Los proyectos software son complejos y por eso suelen generar un árbol de versiones, como este que tenemos aquí, no una secuencia como teníamos en la transparencia anterior. El proyecto tiene una rama principal, que es la rama master, que es la rama que se crea cuando se inicializa el repositorio, y es la rama en la cual se van incluyendo todas las versiones de un proyecto. A veces hay que volver para atrás y hacer cambios, y la forma de introducir estos cambios es abrir una rama
hacer nuevas versiones y luego introducir esos cambios en la rama principal en algún punto. Aquí tenemos dos casos de introducción de la rama Team1 y la rama tema en la rama master. ¿Qué es un repositorio Git entonces? Pues es básicamente un directorio donde tenemos capacidad de gestión de versiones. Un directorio normal del sistema operativo se transforma en un repositorio invocando a través del terminal de comandos el comando git init, que lo que hace es añadirle pues, todos los elementos que se necesitan para poder gestionar versiones. Para ello crea un fichero oculto, un directorio oculto, .git, estos del sistema que empiezan por punto, como ya he mencionado, y que solo se ven si tecleamos la opción ls-a, y entonces allí mete las versiones y todo lo que necesita para poderlas restaurar y poderlas guardar. Las versiones o commits son, por tanto, estados del directorio congelados en un momento dado, incluyendo todos sus ficheros y subdirectorios, todo lo que está dentro, de forma que estos puntos de sincronización puedan restaurarse o descongelarse en el momento que se desee. Cada versión tiene un identificador, que además es único, en todos los repositorios que puedan existir en cualquier lugar. Este identificador es un número muy grande, de este tipo de aquí, que se genera por un algoritmo que es SHA-1, por eso se denomina clave SHA-1 de la versión. Y esta forma de identificar las versiones es lo que permite que equipos de desarrollo distribuidos puedan ir generando sus propias versiones y después clonarse unos a otros y después volver a integrar esos repositorios y sincronizarlos unos con otros sin que haya problema, porque la probabilidad de que dos versiones en cualquier lugar del mundo, en cualquier repositorio generado por cualquier persona sean iguales, es cero prácticamente, es casi imposible que ocurra. Y por eso se pueden integrar repositorios sin problema. Como este identificador es muy largo, se suele utilizar un identificador corto, que es precisamente el prefijo, los 7 o 8 dígitos iniciales de este identificador. El identificador corto serían pues, estos dígitos de aquí, que se pueden pasar a los comandos y nunca dan problemas porque los números se generan aleatoriamente y dentro del mismo proyecto estos primeros dígitos van a ser únicos para cualquiera de las versiones. Git es un sistema, como ya hemos dicho, para trabajar en grupo, para trabajar distribuidamente y por eso es de tipo colaborativo y todas las versiones y las acciones que se hacen sobre un repositorio van firmadas por su autor. De esta forma, un usuario puede copiar o clonar otro repositorio, que es muy habitual, saca una copia y continúa el desarrollo. Los repositorios pueden volver a sincronizarse integrando, digamos, pues las versiones que otro realizó sobre una copia anterior de ese repositorio. Por eso, en las ramas de desarrollo se encuentran situaciones como esta, que las dos primeras versiones las hace Igor, las siguientes las ha hecho Lola, la tercera Igor, y así sucesivamente. Aquí tenemos cómo se configura Git una vez que se ha instalado, normalmente viene preinstalado, si no, bueno, pues tienen instrucciones de configuración. Lo único que hay que hacer es dar el nombre con esta sentencia de aquí y el correo electrónico, de forma que cada operación y cada versión vaya firmada con nuestro nombre y nuestro correo electrónico, para que los demás sepan quién ha hecho esa operación. Aquí tenemos cómo se puede utilizar este comando para ver cómo está configurado, tanto en todos sus parámetros como en alguno de ellos. Y aquí tienen más información sobre Git. Y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.